Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando en esta hora. Queremos agradecer el que se tomen el tiempo para escucharnos. Y pues bueno, está conmigo Noé. Hola a todos, ¿cómo están? Es como siempre un privilegio poder estar aquí y pues poder compartir estos temas que tanto nos apasionan y que esperamos que sean de utilidad para todos ustedes. Así es. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado especial y por primera vez en nuestro programa. Nos acompaña presencialmente alguien aquí con nosotros. Su nombre es Yerli Robles. Hola Yerli, ¿cómo estás? Bien, Olique, gracias a Dios. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ya se me hacía agua a la boca por tocar los temas que hemos estado platicando. Muy bien, bueno, él participa en una congregación también acá al sur de la Ciudad de México. Se puede decir que son hermanas prácticamente nuestras congregaciones. Sí, pertenecen a la misma integración. La misma integración, correcto. Sí. Tenemos el gusto de que nos acompañes para poder desarrollar un tema más el día de hoy para que, como dijo Noé, sea de utilidad, ¿no? Esa es nuestra única finalidad, que podamos hablar algo que tenga sentido para ustedes y que pueda servirles, ¿no? en el futuro. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que nos parece bastante importante y fundamental en toda nuestra doctrina, en toda nuestra cosmovisión cristiana. Y bueno, quiero empezar con una frase. Dice, hay que demostrar razonablemente que lo que decimos no es irracional. Yo sé que cuando uno habla de cuestiones de Dios, principalmente cuando uno habla de la fe que uno tiene, se tienen ciertos prejuicios, se tienen ciertas ideas, y una de esas es que hay cosas que no se pueden explicar de una manera lógica, de una manera coherente, porque se dice que eso es fe, nada más, ¿no? Se dice que eso ya es mi fe y hasta aquí llego, por así decirlo. Entonces queremos hablar de este tema, queremos hablar de la relación que hay entre la lógica y entre la fe. Así es. Y creo que a veces el problema no solamente es que se plantea que hay ciertas cosas que son de fe solamente, sino que se plantea como que está totalmente peleada la fe y la lógica, y creo que esa es la parte más grave en este caso, ¿no? Así es. Donde se te dice o tienes fe o tienes lógica. Claro, algo muy parecido pasa con la ciencia también. Uh-huh. Ya lo tocaremos en el futuro. De hecho, estamos preparando un podcast parecido a esto, que es ciencia y fe, y creo que algo pasa también así, ¿no? Con la ciencia. Así es. El episodio pasado platicábamos sobre teología natural, ¿no? Y justamente parte de ese planteamiento que hacíamos con respecto a la teología natural, justamente es esa vinculación que existe y que creemos que es así entre fe, razón y fe y ciencia, ¿no? En este caso, lo que vamos a buscar, lo que pretendemos hacer es poder profundizar más en ese tema, ¿no? Que tiene que ver con fe y razón o fe y lógica. Y bueno, me parece muy interesante, para mí de hecho me siento emocionado de que nos acompañe Yerli. Gracias. Digo, antes de poder avanzar con el tema, pues quiero mencionar que es un amigo de toda la vida, alguien que conozco desde pequeño. La verdad es que hemos compartido muchas cosas. Sí, así es. Desde pequeñitos nos conocemos. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de esa amistad, pues estamos unidos por esa fe, por esa hermandad que hemos tenido en Cristo. Y para mí es un privilegio que puedas estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues qué mejor que tener a un anciano, ¿no? de la congregación de Cuapa, para que pues también nos dé sus comentarios, sus puntos de vista con respecto a este tema. Nosotros le pedimos que pudiera hacer algunos comentarios con respecto a este tema de la teología natural. Espero que él haya escuchado el tema anterior, el episodio anterior. Y bueno, la idea es que podamos retomar justamente unos temas de ahí, ¿no? Entonces, pues te doy la palabra, amigo. No sé si quieras comentar algo con respecto a este tema de la teología natural, que ya de inicio, ¿no? Nos comentabas fuera de la grabación, que tú eras de esos, ¿no? De los que a veces el término teología le generaba un cierto conflicto, ¿no? Uh-huh. Nos gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Lo que piensas. Sí, bien, comentaban en el podcast anterior que tenían parte de su intención era como replantear el sentido de la expresión teología, ¿no? De cómo se ha manejado en una forma generalizada como pues sí, una actitud hasta soberbia del hombre de pretender poder conocer la totalidad de Dios
o de la teoría del Dios judeocristiano, ¿no? Que en ese sentido para mí sí es como ofensivo, y les puedo decir, muchas veces lo llegué a plantear aún en foros donde habían personas que se decían a sí mismas como teólogos, ¿no? O se llamaban teólogos. Yo les llegaba a decir que a mí me sonaba una pretensión. Un poco arrogante, ¿no? Como atrevido. Exactamente, sí, y hasta ofensivo en ese sentido de entender el Dios en el que creemos. Claro. Pero considerando y escuchando lo que compartían en el podcast anterior, pues sí llegaba a la consideración de que efectivamente más lo podemos ver como la persecución del ser, ¿no? De conocer lo revelado de parte de Dios, y que en una forma muy práctica, como lo plantea Pablo ahí en Romanos, como bien lo citaban, pues se ha dado a conocer en una forma muy práctica, de todo el modo que dice él, no hay justificación. Porque sí, no hay excusa. No hay excusa, ¿no? De cualquier manera, en cualquier lugar del mundo, en cualquier enseñanza o cosmovisión, como nuestras palabras domingueras que ahora usamos, ¿no? No importa, Dios se ha dado a conocer de una u otra manera a través de su creación y de las cosas que existen en general, ¿no? Planteaba Oliker algunos datos como el ajuste fino, que a mí me encanta, ¿no? Ese tema ese de decir argumento. cómo hay una perfección impresionante que nada que no sea inteligente lo podría haber generado así o diseñado así, ¿no? Y bien, todo eso para mí, al escucharlo, es eso que arde en el corazón, como decir, sí, o sea, a final de cuentas, Dios, cuando exista el juicio, ¿no? Que nos plantea la Biblia, lo único que va a dejar en claro este juicio es que Dios hizo todo perfecto, ¿no? Y al final no va a haber nada que le podamos decir, pero pues, por ejemplo, esto es que no te diste a conocer a todos, ¿no? ¿Cómo vas a juzgar si no te diste a conocer a todos? Y aún para eso Dios tiene una respuesta perfecta y sabia. Como claro, todo él no se dice. dejó sin testimonio, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí está en la misma creación, en lo que existe. Y por ahí eso se me hizo muy especial, muy padre de poderlo considerar del podcast pasado. Y que con base en eso, entonces podemos entrar en una serie de razonamientos. Entonces todo lo que creemos, con base en que Dios creó todo y dejó claro testimonio de su persona y de su existencia, entonces podemos desarrollar todo lo demás que hemos creído y tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Claro, y de aquí yo creo que podemos plantear la pregunta detonante, ¿no? Que es, ¿se puede conciliar fe y razón? ¿Se puede conciliar fe y lógica? Que justamente es parte del problema, ¿no? Que planteaba al inicio Oliker, ¿no? Que de repente tenemos esa perspectiva, como creyentes incluso, de que son antagonistas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y son discursos que hemos escuchado, ¿no? Que hemos escuchado inclusive en nuestras congregaciones, pues de poder atender a esto, ¿no? Y de poder ver que, como mencionábamos en el podcast anterior, pues nuestra fe tiene también un fundamento racional, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, entonces vamos a darle pues hilo, ¿no? Al tema. Algo que a mí me gustaría mencionar, se me hizo interesante. Hace poco estaba viendo una entrevista que le hacían a John Lennox. John Lennox, no John Lennon. Sí, ¿cómo le habrán hecho para...? Sí. La tecnología ya sabes. Y bueno, él decía, porque le hacían justamente un poco el cuestionamiento con respecto a la parte racional, ¿no? A la parte intelectual. Y él decía, Dios es una persona, ¿no? Bueno, de acuerdo a nuestra doctrina, pues 3 personas, ¿no? Pero entendiendo lo que quería decir, sí, ¿no? Es un individuo, Sí, es un ser, ¿no? Y entonces él decía, cuando yo tengo una relación con una persona, ¿no? Y hablando de que Dios se nos revela a nosotros, ¿no? Que Dios está en contacto con nosotros, está en comunicación con nosotros, se relaciona con nosotros. Decía, yo me relaciono con las personas en distintas áreas, a distintos niveles, ¿no? Entonces él decía, yo me relaciono, por ejemplo, contigo cuando estoy platicando, pues a nivel intelectual, a nivel emocional, cuando te doy un abrazo a nivel físico. Y entonces lo que él planteaba un poquito era que podemos conocer a Dios, y de hecho así es, Dios se nos revela en distintas áreas, ¿no? Y una de esas áreas que están incluidas dentro de esta idea, pues es a nivel intelectual, ¿no? A nivel cognitivo. Y todo esto tiene un fundamento, ¿no? Porque entendemos que justamente Dios es un ser intelectual, ¿no? Y tiene con nosotros esa relación, ¿no? También, obviamente, como mencionamos en el programa anterior, nosotros tenemos un nivel cognitivo muy por debajo, ¿no? Y justamente tiene que ver con esa soberbia, ¿no? A la que tú te referías, ¿no? De querer decir, pues yo conozco a Dios, ¿no? De manera muy soberbia, como que yo tengo esa capacidad, ¿no? De conocer la totalidad de Dios. Sin embargo, y es parte de lo que decíamos en el programa pasado, Dios se revela también
a nuestra razón, a nuestra capacidad de conocerle, y de hecho por eso también pues estudiamos parte de su palabra, por eso tenemos todo ese culto racional, ¿no? que menciona Pablo, ¿no? En alguna de sus epístolas. Justo antes de comenzar el programa mencionábamos eso, ¿no? En cuanto a la definición o el problema que hay en la definición de la teología. Y era más bien tratar de entender lo que Él nos ha revelado a nosotros, no tanto entenderlo a Él, ¿no? Porque yo creo que no hay manera, claro, sí, no hay capacidad humana que pueda entender lo que Dios es en su totalidad. Es lo que Él decidió revelarnos. Exactamente, ¿no? entonces si hay algo que Dios decidió revelarnos, dice de Deuteronomio 19, lo comentaba el podcast pasado, que hay cosas que nos han revelado a nosotros, son reveladas a nosotros, que nos pertenecen al hombre, ¿no? a nosotros, y otras que no. Entonces, a lo mejor es más bien la teología eso, ¿no? El entender, el tratar de explicar lo que Dios nos ha revelado. Así es. Exclusivamente. Sí, y bueno, para continuar con esa estructura que regularmente pues nosotros ocupamos en el programa, pues lo primero sería poder definir qué entendemos tanto por lógica como por fe. Un concepto de fe que podría parecer que lo que nos está diciendo es o nos está llevando a tener una fe ciega cuando en realidad no es así, ¿no? Déjame, te interrumpo tantito. ¿No? Sí, yo como maestro, que soy con los jóvenes y además cuando comparto en la congregación, tengo mucho el hacer preguntas y creo que eso también tiene que ver con lo que estamos platicando, ¿no? El llevar a la gente a pensar un poquito. Y yo ahorita le diría a los oyentes que se den un momento para pensar y que nos digan qué es lo que ellos entienden por fe o por lógica. Si ustedes pudieran hacerse así un ejercicio mental en este momento y decir la definición o que yo entiendo de fe es esta y la de lógica es esta, se los recomiendo así que lo hagan muy rápido porque es un ejercicio bueno para después escuchar qué es la propuesta que tenemos nosotros. Bien, y como pues siempre mencionamos, vamos a comenzar pues desde el principio. Vamos a hablar de las definiciones de los conceptos que tenemos para el día de hoy. Quiero leer el concepto, lo que ustedes pueden encontrar. Yo sé que es un concepto que la mayoría tiene como una idea, ¿no? Una noción de lo que es la lógica. Vamos a ver qué se dice de la lógica. Dice que la lógica es método, razonamiento, en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Ese es el concepto, la definición del concepto de lógica. Y bueno, también tenemos el concepto de la fe que dice, de latín fides, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de alguna religión y como tal se manifiesta. Bueno, queremos hacer la precisión que esta es la definición que podemos encontrar en una enciclopedia, en un diccionario, en internet. Sin embargo, nosotros, pues como creyentes, podemos encontrar una definición un poco más orientada hacia nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Sí, correcto, que yo seguramente muchos de ustedes ya la tendrán en la cabeza. Pues es Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, yo te podría plantear en ese sentido que hay una consideración que he hecho al respecto, más ya enfocándome o estudiando un poco más el tema de la fe y la razón, que no necesariamente esto que acabas de leer en Hebreos 11 es una definición o la definición de la fe, es más bien un fruto o algo que viene como consecuencia de la fe, que tiene que ver con el creer con lo que no has visto y saber que va a llegar algo que no tiene una forma tangible de verlo. Pero eso me parece más bien el fruto de algo que hemos oído. Y a eso me iría más bien a la definición que plantea Pablo en Romanos 10. Y está hablando del escuchar, ¿no? La predicación del evangelio, de hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero él ahí lanza una frase muy interesante. Y él dice que la fe proviene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y si tomamos todo el concepto, en realidad tiene que ver la fe con el oír la palabra de Dios y creer todo lo que Dios ha dicho. Entonces yo sé que si Él ha dicho que algo va a suceder, aunque no lo vea, va a suceder. Es decir, no es una fe nada más porque creo que algo puede pasar y tengo tanta fe en eso que va a suceder, sino que viene de algo que he escuchado, de alguien que tiene toda la autoridad para decirlo. Sí, y que inclusive podríamos decir que eso es una fe que está basada en un razonamiento lógico, ¿no? Así es. Porque obviamente lo que yo hago es confiar
en Dios, sabiendo que Él tiene control de todo. Entonces, por lo tanto, no es una confianza ciega, vamos a decirle así, ¿no? Que muchas veces es el conflicto, ¿no?, que llegamos a generar, ¿no?, o que se llega a plantear, ¿no? Y cuando en realidad, pues, lo que se nos presenta es una fe, pues, completamente razonable, ¿no? Y creo que esa frase que tú dices, lo platicábamos también anteriormente, que es mucho tomado con base en la conversación de Jesús con Tomás, cuando le anuncian a Tomás que Jesús había resucitado, y él usa una expresión que se nos hace terrible, ¿no? No, hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas yo no voy a creer, ¿no? Sí, hasta que lo compruebe, ¿no? Así sí, yo así muy tangiblemente. ¿No? Y entonces se presenta a Jesús y le calla la boca, ¿no? Solo con verlo ya no necesitaba más que... Y entonces aún Jesús hace eso, ¿no? De extender su mano y decir, aquí está, bueno, ¿quieres meter tus deditos? ¿No? Y entonces Tomás... Se rompe, ¿no? Y pide perdón y se arrodilla, ¿no? Y adora. Y entonces Jesús le dice algo bien interesante, y es ahí donde viene esta frase que tú dices, tú creíste porque viste, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Entonces esa frase pareciera que está hablando de la fe ciega, ¿no? Pero en realidad se lo está diciendo a un grupo de personas que estuvieron con él 3 años y medio. Claro, porque Tomás vivió, experimentó muchas cosas antes, y es más, ¿no? Escuchó a Jesús decir, yo voy a morir y voy a resucitar. Y es increíble porque uno leyendo los evangelios, uno se da cuenta que Jesús se los dijo con todas las letras, ni siquiera fue como simulado o dando a entender, se los dijo con todas las letras, pero ellos no lo entendieron, y lo dice textual, dice, ellos no lo entendieron, y se los dijo así, me voy a morir y voy a resucitar. Entonces, si Tomás podía creer, no era una fe ciega, sino porque Jesús ya se lo había dicho. Entonces cuando los otros se le presentan y le dicen, ya resucitó, era para que él recordara lo que había escuchado y que habría aplicado fe en lo que escuchó, y entonces lo creyera. Claro, ¿no? Había toda una base para creer. Exacto. ¿No? Exactamente. Bueno, a mí me interesa, hablando del concepto de lógica, también comentar que uno de los objetivos, por así decirlo, que tiene la lógica como disciplina, justamente es llegar a la verdad. Eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque obviamente, como mencionó Oli, es como todo un método, ¿no?, sobre las reglas de inferencia válidas que hay, pero el propósito de la lógica es llegar a la verdad. Obviamente podemos aplicarlo en diferentes contextos. Hablando como de la definición general, se nos dice que es con respecto a las inferencias de razonamiento, ¿no? O sea, el análisis que nosotros hacemos racional tiene también una estructura válida, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿cómo podríamos aplicarlo a nuestra fe, Yerli? ¿Qué es lo que tú piensas, ¿no?, con respecto a poder vincular esta definición y cómo podríamos de algún modo hablar de esa fe lógica, ¿no?, de esa fe racional, razonable, ¿no? Sí. Al principio citabas un pasaje de Pablo, ¿no? Está en Romanos 12, al principio del capítulo, y nos está instando a que entreguemos nuestros cuerpos, ¿no?, que nos rindamos en nuestro ser, y sabemos que toda lo que está postulando ahí Pablo en Romanos es esta lucha entre la carne, ¿no?, el ser caído, y la nueva naturaleza. Entonces él dice ahí en el 12 que nosotros presentemos voluntariamente nuestros cuerpos, ¿no?, como una ofrenda para el Señor, para servir al Señor, y usa esta expresión que es bien interesante. Dice que este es su culto racional. Y la razón, yo les comento que la frase que usa ahí, o la palabra en griego, es literalmente lógicos, ¿no? Que nuestra expresión lógica en español viene, ni siquiera la modificamos tanto como otras, ¿no? Claro, es casi textual, y es lógicos, ¿no? Y que literalmente quiere decir eso, que es algo sensato, que es algo razonable, que es algo lógico. Y entonces uno podría decir, ¿cómo estás instando a la gente a morir a sí mismo, ¿no? Cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parece totalmente ilógico, claro, o irrazonable, claro, ¿no? ¿Cómo estás invitando a morirme, no? Es lo que decía Pablo también, ¿no? Que para mí el morir es ganancia. Exacto, ¿no? Es como una locura, ¿no? Sí, totalmente. Pero, ¿por qué dice Pablo pensando en la locura? Dice, yo más bien me enorgullezco de este pensamiento, porque hay una lógica atrás de eso, y es quien te lo está pidiendo, así, ¿no? Y parte de la lógica de Jesús al decir toma tu cruz es como decir, espérate un ratito, yo te voy a poner el ejemplo, ¿no? O sea, yo voy a tomar la cruz y voy a morir en tu lugar. O sea, hay toda una serie de consideraciones que son entendibles. Entonces, cuando llega Pablo y te dice, ofrece tu cuerpo como un
culto entendido, ¿no? ¿En qué o a qué se opone este planteamiento de Pablo? Sin lugar a duda, todo las consideraciones y la forma que se ha llevado a la gente durante todos los siglos, que es tú cállate y tú nada más haces esto que se te está diciendo, ¿no? O sea, tú cree, pero ni pienses. Y se han llegado a hacer cuestiones muy tremendas en el sentido de sí demandar y exigir sacrificios sin entender de qué o por qué o de a dónde va o de qué se trata, ¿no? Entonces Pablo, buscando combatir eso que se presentaba tan fuertemente y se presenta y se ha presentado en toda la historia de la humanidad, me parece increíble. Por ejemplo, valga el comentario a modo de paréntesis, parte de lo que hace Josías en su reinado a cumplir sus 18 años es deshacer lugares donde los judíos, los israelitas, llevaban a sus hijos a pasar por fuego, ¿no? Para este dios Moloch, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda llegar a eso, no? Y les aseguro que no hay un razonamiento atrás de eso, sencillamente es lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Y tal vez todo el razonamiento es, pues es que así me va a ir bien, ¿no? O ya, no sé, tantas cosas que la gente piensa. Pero aquí Pablo, buscando combatir eso, dice, ustedes lo van a hacer, pero con todo un sentido. Va a ser un sacrificio y va a ser una ofrenda y una adoración racional, entendida. Y parte de las cosas que consideraba para compartir el día de hoy son estas 4 leyes de la lógica. Me gustaría planteárselas, a ver qué piensan o qué podríamos ver al respecto de esto. Se platica, ¿no? Y vaya que ahí aplicamos la fe porque no nos consta, no estuvimos ahí exactamente, ¿no? Pero se plantea que fue Aristóteles el que las mencionó en un momento dado, platicando con un amigo suyo que era francés. Todos esos datos, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, dice que él le plantea que ante la consideración del otro de cómo había llegado a tantas consideraciones tan profundas, ¿no? La gente yo me imagino muy al estilo Salomón, la gente les encantaba ir ahí a escucharlos cómo debrayaban un montón. Entonces le pregunta, ¿cómo es que llegaste tú a esas conclusiones, ¿no? Y se supone que él le responde que no son solo estas 4, hay más, pero él plantea la forma en la que él desarrollaba sus consideraciones, ¿no? Y decía que la primera y la que yo considero la madre de todas, la que en realidad ahora sí que es una ley que subyacen las demás, ¿no? Así es, y es una ley de la lógica, pues muy lógica, ¿no? O sea, a final de cuentas, si estas mismas leyes las filtras a través de estas mismas leyes, tienen sentido. Y van a ver en qué sentido lo digo. La primera ley es la ley de la no contradicción, ¿no? Es decir, cuando puedes llegar a desarrollar de tal manera una línea de pensamiento que en ningún momento se contraviene. Claro. Cosa que no pasa con los mentirosos, ¿no? Todos lo sabemos, que alguien empieza con una mentira y después dice que tiene que decir otra mentira, tiene como que para armar toda una historia alrededor de esa mentira. Siempre va a llegar al punto en el que entra en conflicto, ¿no? Claro, es incompatible en algún momento. Es incoherente, ¿no? Es incoherente. Entonces, este principio que él planteaba es que algo no puede ser verdadero y falso en el mismo sentido. Así es. Perdón. Sí, no, no, perdón, se iba a comentar que se encuentra desarrollado de esta manera. Dice, lo mismo no puede ser lo mismo y no lo mismo en el mismo sentido de lo mismo. Okay. Suena trabalenguas. Sí. Un poco más enredado, ¿no? Pero sí tiene sentido porque obviamente no va a salir por ahí el listo que va a decir, bueno, es que yo soy alto con respecto a mi hermanito chiquito, pero soy chaparrito con respecto a, no sé, otra persona, ¿no? Ahí no se está... la referencia no es la misma, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que... Curiosamente, para eso que estás diciendo, hay otra de las leyes que él planteó, que ahorita vamos a ver más adelante, que es la ley de la bivalencia, ¿no? Donde una verdad se convierte en verdad a la luz de otra verdad mayor o adyacente, ¿no? Para poderla cumplir. Ahorita vamos a ver ese punto, si me permiten planteárselo. Sí. Otra definición muy rápida de esto es que no hay 2 verdades opuestas entre sí al mismo tiempo. ¿Qué es esto mismo, no? O sea, sí pueden haber 2 verdades opuestas entre sí que son absolutas, pero en diferentes momentos. Así es. Y pueden ser instantáneas una a la otra, ¿no? Pero en el mismo momento no hay 2 verdades que puedan estar compartiendo el mismo tiempo-espacio, ¿no? Como nosotros lo entendemos en nuestra limitación. Y yo les decía que esta me parece la madre de todas las leyes o las consideraciones, porque a final de cuentas, si filtramos por eso, la mayoría de las cosas ya perderían su sentido, su valor, ¿no? Pasa mucho y se los platico muy muy rápido.
con mis hijos que ya están empezando a crecer, ya están empezando a tener esos procesos de raciocinio, ¿no? Y vemos películas, a mí me gustan las películas de ciencia ficción, y es curioso porque una de las cosas que nunca va a fallar con mis hijos es que digan, eso no tiene sentido. Entonces yo volteo y les digo, sí, ¿no? Sí tiene mucho sentido que una rana hable, pero no que viaje en el tiempo, ¿no? O sea, a final de cuentas estamos entendiendo que todo está planteado en un sentido, pues, falso, ¿no? Y para desarrollar ficticio. Un tema y dar un ficticio, como esas películas que son de las favoritas que dicen hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, ¿no? Para dar un sentido de que pues claro. Ya de ahí todo lo que plantees sí. Pues entonces dices, no, pues que no tiene sentido eso, a ver qué pasó con otro, ¿no? Pues no tiene sentido en realidad. Claro. Entonces, yo sé que quienes buscan escribir estas historias y demás buscan darle el mayor sentido posible. De hecho, ahorita que comentabas eso, pensaba justamente en una de las, también de los objetivos, además de llegar a la verdad que tiene la lógica, es plantear esa relación que hay con la realidad. Y justamente tiene que ver con eso que dices, es para que la realidad tenga un sentido, ¿no? Alguna vez llegamos a plantear con los jóvenes, ¿no? Lo de el círculo cuadrado, ¿no? Que es una cosa sin sentido, o sea, realmente no estás diciendo nada, ¿no? Al decir una cosa así. Sí. Y justamente la lógica también tiene esa función, ¿no? De darle un sustento coherente a la realidad, ¿no? Y fíjate que con eso me llevas al siguiente punto que quiero plantearles. La segunda ley que aquí establecida, o que tengo aquí como nota, es la ley de la identidad. Y tiene mucho sentido en esto que estamos hablando, porque dice esta ley que todo cuanto existe tiene atributos o características. Esto define su identidad. Sí, propias, ¿no? Entonces, ante eso, realmente es donde entra lo que tú acabas de decir. Yo no puedo decir que un círculo es cuadrado, porque o es círculo o es cuadrado. En el momento en que tiene atributos de círculo, pues es círculo. Claro. Es lo que cuadrado es cuadrado, ¿no? Claro, decía Enrique, ¿no? Simplemente una cosa es lo que es, ¿no? Sí. Y no puede ser otra cosa. Lo mismo es lo mismo. Es eso, sí. ¿no? Sí, no es diferente. Y en ese sentido, por eso para nosotros, en nuestra fe cristiana y en el Señor, podemos tener la plena certeza que tenemos un Dios que no cambia, ¿no? Así es. Que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que todos sus atributos son eternos, son constantes, son absolutos, ¿no? Y entonces de ahí va definiendo nuestra realidad, que termina siendo dependiente de su realidad, ¿no? Así es. Pero en este sentido la ley de la identidad es muy básica para el momento de razonar y aún de debatir, porque una de las primeras cosas, y creo que más adelante nos vas a poder platicar un poco más de eso, Noé, es que se busca atacar el mismo núcleo de lo que significan las cosas y lo que son las cosas, ¿no? De pronto, ante nuevas propuestas que se han hecho, se quiere eliminar todo concepto de que todo sea algo y a la vez no es nada y todo puede ser lo que quiere ser. Así es. Y no hay nada más demoníaco, déjame decir, que eso, ¿no? O sea, no hay nada más maligno que quitarle el núcleo del sentido de las cosas por ser sí mismas, ¿no? Así es. Hay otra de las leyes que me gustaría plantearles y podemos ir desarrollando un poco sobre esto, y es la ley del tercer excluido, ¿no? El tercio excluso. A mí me gusta en la programación la ley de lo booleano, ¿no? Sí o no, positivo o negativo. ¿Eres o no? Eres o no eres. No hay un punto 5, ¿no? O sea, claro, es o A o no A, ¿no? Así lo plantean en simbolitos, ¿no? Así es. Y si es una cosa, no es la otra. Así es. Y si es la otra, no es la una, ¿no? Aquí yo ponía mi nota, todas las cosas son o no son, toda declaración es o verdadera o falsa. Aunque la declaración tenga una intención falsa, si es verdadera, es verdadera. Ya el desarrollo que yo le doy a eso es lo que se puede convertir en falso. Pero la declaración en sí misma o es verdadera o es falsa, ¿no? En este sentido, nosotros podemos entender algo que Jesús dijo. Dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí. Y uno diría, no, Jesús, habrá los que sean neutrales. Sí. No existe la neutralidad. La escala de grises, nada. ¿no? Sí, la escala de grises no existe en realidad. Tal vez en nuestro entendimiento sí, uno dice, esa zona es gris, no entiendo. Pero no es porque sea gris realmente, es porque mi dimensión no lo alcanza a entender, ¿no? Sí, pasa también un poquito, me acordé ahorita en Santiago, ¿no? Cuando dice que eres amigo de Dios o eres amigo del mundo, ¿no? Sí. Como diciendo... Y enemigo de Dios. Así es, no hay un punto como intermedio entre ambos. Mi bandera blanca, yo neutral, ¿no? Hipismo. Y digo, aquí, aunque es parte del tema de la lógica como tal, sí hay también una precisión que es interesante cuando hablamos de juicios
contradictorios y juicios contrarios, ¿no? Creo es. Que justamente investigaste también un poquito de eso, ¿no? Sí, bueno, hace una aclaración, explicación, en donde hace esa aclaración que no es lo mismo un juicio contradictorio a un juicio contrario, ¿no? Sí, porque de los juicios contrarios se desprenden los falsos dilemas, ¿no? Exactamente. Porque también hay ocasiones donde efectivamente se plantean dos posiciones como si fueran antagonistas, por ejemplo, como fe y lógica, donde dices, ahí no hay una contradicción entre una y otra, sino que más bien hay una escala completamente, ahí sí está toda la escala de grises, ¿no? El ejemplo que ponía como muy básico para poder entenderlo es el del armario, ¿no? Que tú puedes decir, ¿el armario está vacío o el armario no está vacío? No hay espacio para una tercera. No hay espacio para la tercera. Exacto. Pero en el planteamiento, ¿el armario está vacío o el armario está lleno? Hay toda una opción. Hay toda muchas una opción, opciones, porque puede estar pues a la mitad, puede estar medio vacío, tres puede cuartos, estar medio lleno, sí. o lleno de diferentes cosas, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Entonces digo, a lo mejor esta precisión es importante porque la falacia de los falsos dilemas, más adelante, como comentábamos, hablar de ese tema de las falacias. El falso dilema justamente se plantea así como el principio del tercio excluso, cuando en realidad no tiene aplicación para ese principio, ¿no? Bueno, solo quería hacer ese comentario. Sí, y eso tiene que ver con plantear absolutos donde no los hay en nuestro entendimiento, porque insisto, de que los hay, todo es absoluto en realidad, de una u otra manera. Pero en nuestro entendimiento no podríamos llegar a establecerlo como un absoluto, porque hay cosas que no vemos, ¿no? A mi papá le encanta poner un ejemplo donde pone una botella en medio de dos personas, ¿no? Con alguna etiqueta de qué es esta botella. Y él dice, ¿qué ves? No, pues veo que pesa 300 gramos, ¿no? Y mi papá dice, no, por supuesto que no hay información de los 300 gramos, hay información de qué contiene la botella, café, no sé, ¿no? Entonces le gusta hacer ese ejercicio como de, ni lo que tú estás diciendo es mentira, ni lo que yo estoy diciendo es mentira. Tiene que ver con el ángulo en que tú lo estás viendo. Claro. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es mirar el total, ¿no? O sea, disponernos a ver el total. El absoluto, como Así tú es. mencionabas. Y sí va a haber un absoluto porque esa lata de café es una lata de café, no es una lata de leche, ¿no? Que tal vez en este argumento, en estas falacias, se quiere plantear que existe la posibilidad de que sea una lata de leche por lo que yo veo, y es mi absoluto, ¿no? En ese sentido es donde sí se platica algo o se quiere demostrar algo falso por querer plantear una postura en mi absoluto, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Y bien, les plantea la cuarta ley, el cuarto principio, el ¿no? principio que podríamos manejar en este sentido de la lógica, es la que mencionaba hace un momento, que es la de la bivalencia o bicondicional. Okay. Es decir, donde una verdad es modificada, ¿no? O es absoluta cuando hay otra verdad presente. Claro, pues su nombre lo dice, ¿no? Trae un condicional. Trae un condición de una segunda situación. En nuestro entendimiento es totalmente tiene que ver con Dios, ¿no? La forma en la que Dios establece los tiempos tiene que ver con su sola autoridad y su sola potestad, y nuestra realidad es la que va cambiando de acuerdo a lo que Dios va estableciendo. Entonces, de pronto hay cosas que son una verdad absoluta, ¿no? Y que puede ser alguno de los conflictos que tiene la gente, por ejemplo, entre la ley y la gracia, ¿no? Que sí, o entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Entonces, yo he escuchado frases que son tremendas como, no, es que el Dios del Antiguo Testamento no me gusta, ¿no? Me gusta el del Nuevo Testamento, y así como... sí, amigo, como si fuesen dioses distintos, ¿no? O que haya mudado o haya cambiado. Y realmente no, él lo único que hizo fue establecer cosas diferentes sobre lo que él mismo ya es, y lo mismo que él ya había revelado desde entonces, ¿no? Realmente no cambió. Sí, porque de repente en este sentido y aplicando este principio entendemos que Dios es inmutable, como que entonces lo que aplicaba en un tiempo histórico o inclusive lo que él tenía preparado para un tiempo histórico para algún pueblo, tendría necesariamente que ser igual para el otro, ¿no? Y en cosas muy específicas, porque como tú decías, hay cosas absolutas, sí, que no cambian, como la salvación, por ejemplo, ¿no? Que dice que estaba predestinada, ¿no? Desde antes de la fundación. Y ya estaba planeado. Estaba planeado y ese es algo que no va a cambiar absolutamente nada, pero sin embargo sí vemos cosas donde Dios, vamos a decirlo, cambia, pero cambia dentro de su mismo... dentro de lo que él es, ¿no? Y dentro de los propósitos. Tiene que ver con la revelación que hablabas al principio. Realmente es la forma en la que le han llamado, ¿no? La revelación progresiva, la manera en la que Dios se fue
dando a conocer. Así es. No que él cambiara, sino Así es. cómo nos fue dejando. Y irlo de hecho conociendo. podemos entender que él ya había determinado revelarse de cierta forma y por lo tanto, digo, es una cuestión ahí de repente que suena paradójica, ¿no? Pero si tú ya estableciste algo desde antes de que sucediera, entonces ya no está cambiando, ¿no? Está pasando lo que tú ya habías pensado. Dicho. Y hay todo un tema ahí con el tema que sabemos que también es toda una consideración a hacer, en algún momento se hará, de la libertad de elección, ¿no? Que, entonces es cómo puedes conciliar Sí, la conciliación de entre la omnisciencia de Dios y nuestra libertad, ¿no? Sí, O sea, si estás determinado, ¿no? hacia algo. Es un tema, pero en esta lógica que estamos buscando plantear las bases para poder desarrollar, tiene sentido. Claro, mucho sentido. Al final no dices, no, pues no, la verdad es que no, como que no me checó, ¿no? O sea, y bueno, tal vez sí lo puedes decir, pero hay argumentos suficientes, lógicos, espirituales, para que tenga un sentido ambas posturas. Y creo que parte de lo que queremos reflejar también aquí es que estos principios que tú acabas de mencionar, dentro de nuestro horizonte comprensivo que mencionábamos el episodio pasado, es decir, dentro de nuestra capacidad cognitiva, precisamente nos sirven y nos ayudan para tener un mayor conocimiento, ¿no? Y poder darle solidez a eso en lo que creemos, ¿no? Tampoco estamos diciendo, o tampoco se está diciendo que el cristiano tiene que ser un superintelectual, ¿no? Una persona cognitivamente muy avanzada. Sí tiene que pensar, obviamente, sí, ¿no? O sea, tiene que pensar en lo que está creyendo. De hecho, pues cuando escuchamos la palabra, el proceso que hacemos es un proceso de pensamiento, ¿no? En el cual tenemos que aceptar, exactamente, de razón. Obviamente no estoy diciendo que todos tengamos que ser muy intelectuales. De hecho, sabemos que hay diferentes niveles de capacidad. Sí, no todos tienen el nivel pero de sí, nosotros, sí ¿no? hay un llamado. Bueno, eso no lo voy a editar para que vean el nivel de soberbia. Soberbia. No, digo, a lo que me refiero es que evidentemente no todos vamos a poder inclusive alcanzar a lo mejor la misma comprensión de algunos conocimientos. Sin embargo, sí creo que somos llamados a pensar en lo que creemos, ¿no? Sí, totalmente. Y no es ese desarrollo intelectual tampoco el que nos va a llevar, por ejemplo, a la salvación, ¿no? Alguna vez escuché justamente de uno de estos pensadores cristianos que él decía, una persona puede simplemente por esa convicción inclusive interna que tiene y esa creencia que tiene, esa devoción, sin comprender a lo mejor más allá de la doctrina, va a alcanzar esa gracia, ¿no? Sin embargo, me parece que el llamado sí es a poder avanzar, ¿no? Y justamente mencionaba hace rato Yerli, fuera de la grabación, un texto del apóstol Pedro, ¿no? Que justamente nos estaba haciendo un llamado, así como Pablo, acerca del culto racional, nos está haciendo un llamado a añadir conocimiento, ¿no? A añadir conocimiento a eso que hemos creído, ¿no? Así es. Yo quisiera agregar dentro de esos principios que tú mencionaste, estos dos, porque, por ejemplo, hablando del tema de las falacias, ya que lo abordemos, estos dos principios también tienen una aplicación interesante. Y uno de esos principios que plantea también la lógica, como bien decías tú, hay un poquito más, pero bueno, estos son como los más importantes, es un principio que se llama principio de causalidad. Y lo que nos dice este principio es todo lo que empieza a existir, o sea, todo lo que tiene un comienzo en su existencia, tiene una causa, ¿no? Hablando de lo que nosotros conocemos, pensando otra vez en la teología natural, ¿no? Todo lo hecho, entonces, todo lo creado. Claro, tiene una causa, tiene un origen, ¿no? Y esto es un principio lógico. Como digo, más adelante voy a decir por qué mencioné porque me parece muy interesante contrastado con un principio que se llama el principio de razón suficiente, que dice que todo lo que existe tiene una explicación o razón suficiente de su existencia. Pero aquí es donde hay una distinción también, ¿no? Nos dice que toda causa es una explicación, pero no toda explicación necesariamente es una causa. Y esto es muy interesante, a mí se me hizo muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en el falso dilema, en el planteamiento del falso dilema que a veces se nos presenta a nosotros como creyentes, donde se nos dice, bueno, es que esto explica que no existe Dios y esto explica toda la naturaleza y entonces como ya, el problema ¿no? del mal que planteaban en su momento hace unos podcasts atrás, donde se demuestra que Dios no existe porque pasan tragedias, ¿no? Así es. Sería un ejemplo. Sí, claro. Y entonces, a pesar de que tú puedas explicar, esto es lo interesante, tú puedas dar una explicación, por ejemplo, natural del mundo, del universo que tú ves, esa misma explicación necesita
ser explicado por una causa y origen. Entonces por un origen, exactamente. Y eso es lo que muchas veces pasa en la aplicación de estos principios, cuando se nos viene y se nos dice que tenemos que elegir, ¿no?, entre una postura, entre una explicación o una causa, ¿no?, cuando sabemos que en realidad ni siquiera están peleadas, ¿no? O sea, esa explicación también necesita ser explicada por una causa, ¿no? Digo, más adelante cuando comentemos lo de las falacias lo quiero mencionar, sobre todo referida a esa pelea que llega a haber entre fe y ciencia, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos esos dilemas que se nos llegan a plantear, de que o crees en el Big Bang, por ejemplo, ¿no?, que es la posición en la que se intenta demostrar que Dios no existe, la que explican la creación, ¿no? que explica, o que pretende explicar dar una explicación a la el creación, universo, ¿no? Y entonces o crees en esa o crees en Dios, ¿no? Y eso es un falso dilema, justamente por estos principios que acabo de explicar. Ya lo abordaremos tal vez un poquito más adelante, porque sé que es un tema que todos hemos escuchado, ¿no? Bueno, entonces creo que podemos de algún modo concluir a partir de estos principios que la lógica cumple toda una función. Creemos que de Dios mismo, dentro de su naturaleza, hay todo un orden, una sabiduría, como hemos dicho en algún otro momento. Y entonces lo que podemos entender a partir de estos principios, que como dijimos hay más, pues es que estos principios podrían dar un sustento a nuestra fe en el sentido racional, ¿no? Yo diría más bien que ratifica para nuestra capacidad intelectual la fe que tenemos, porque en realidad es mucho más alta que lo que podamos desglosar con estos principios. Un poquito, ¿no?, como pensando lo de la teología, ¿no? Y creo que también esto, yo sé que ya vamos sobre el tiempo, ya nos vamos a despedir en un momento. Esto es interesante porque muchas veces se ha planteado que en las otras religiones también existe fe. Sí. ¿No? Que la gente también tiene fe, inclusive hasta han dicho, tienen hasta más fe que los creyentes, ¿no?, que los cristianos, ¿no? Sí. Y entonces aquí es donde entra esto que tú también dices, ¿no? Podemos tener una doble garantía, por así decirlo, de que no solamente es una cuestión de una fe ciega, donde ya si tú entras a un análisis lógico, pues ya queda destrozada completamente la fe, ¿no? Y en el caso de lo que nosotros creemos de nuestra cosmovisión, pues creo que hemos visto a partir de estos principios que hay toda una compatibilidad, ¿no? Creo que de hecho tenemos más garantía, ¿no? Más adelante vamos a comentar sobre eso, pero es un buen inicio, ¿no? Sí. Muy bien, pues es, en mi opinión, muy interesante el tema, muy provechoso, y pues espero que para todos ustedes también lo esté siendo. Nuevamente quiero agradecerte, Jerry, que estés con nosotros un gusto, en estos programas, son de... Creo que van a ser de mucha utilidad para nosotros, lo está haciendo, yo lo digo por mí, está siendo de mucha bendición. Y pues bueno, espero que para todos los que están escuchando esto también lo sea así. Entonces damos por concluido este primer capítulo de este tema. No sin antes, bueno, agradecer a los dos y agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, ¿no?, de estar aquí. Agradecemos mucho a Yerli su participación. Un gusto. Y bueno, extendemos la invitación a el momento que tú gustes participar con nosotros, pues este espacio está disponible para que estés ahí con nosotros. Y bueno, obviamente Yerli nos va a acompañar en los siguientes episodios que abordemos sobre este tema, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, la verdad aprecio mucho la invitación y por aquí estaremos dispuestos a platicar y a compartir lo que de una u otra manera hemos podido entender o he podido entender para compartir, que me queda muy claro que esa es la intención. Así es. Muy bien. Así es, pues bueno, yo también me despido, también no sin antes recordar que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y tu opinión. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.